Esta es la historia que la Iglesia no quiere que conozcas. Antes de que las aguas del diluvio cubrieran la tierra, antes de que Noé construyera su arca, 200 ángeles descendieron del cielo y cometieron el pecado más terrible imaginable. Se enamoraron, y sus hijos casi destruyeron el mundo. Esta es la historia de los vigilantes. Antes del gran diluvio, cuando el mundo todavía permanecía puro e intacto, los cielos observaban en silencio. La humanidad era joven, casi inocente, y la tierra aún no conocía la corrupción. Entonces Dios, en su sabiduría, escogió guardianes para velar por los hijos de la tierra, 200 ángeles destinados a guiar y proteger sin interferir. A ellos se los llamó los vigilantes, los hijos del cielo. Un día Dios les habló con claridad: desciendan ahora, mis vigilantes, y custodien el mundo que he creado, que ninguna corrupción brote del polvo. Guíen en silencio, observen, pero no toquen. El mandato era inequívoco y todos comprendieron su peso. Obedientes y resueltos, se prepararon para cumplir con su deber, conscientes de que su misión exigía distancia, dominio y fidelidad absoluta. Entonces el cielo se abrió, y los vigilantes comenzaron su descenso a través de las nubes hacia la tierra que los aguardaba. A la cabeza marchaba Semjasa, su líder, moviéndose con una autoridad serena y firme. A su lado caminaba Azazel, cuya mente inquieta ya lo distinguía incluso en el cielo. Siempre había contemplado la creación con una mirada inquisitiva, ansioso por comprender lo que se ocultaba bajo la superficie de todas las cosas. Se posaron en la cima del monte Hermón, donde las estrellas parecían tan cercanas que casi podían tocarse. Era el punto más próximo a la tierra que se les permitía ocupar, lo bastante alto para observarlo todo, pero lo bastante distante para permanecer separados, tal como exigía su deber. Semjasa recorrió con la mirada los rostros de sus hermanos y habló con solemnidad. Los llamó hermanos del cielo y les recordó el propósito de su descenso. Les dijo que habían sido enviados para velar por la humanidad, pero que la tierra era vasta y los corazones de los hombres aún no habían sido probados. Si uno solo flaqueaba, la carga recaería sobre todos. Por eso propuso un juramento: permanecer unidos sin excepción. Azazel dio un paso al frente, con los ojos encendidos. Dijo que si caían, caerían juntos, y que ese pacto quedaría sellado entre ellos. Los demás alzaron las manos hacia las estrellas y sus voces se unieron en una sola promesa. Juraron no abandonarse jamás. Con el paso del tiempo, los vigilantes observaron a los hombres encender fogatas y compartir sus primeras canciones bajo la luna. Vieron la risa de los niños y el amor sereno entre marido y mujer. Presenciaron la alegría simple de la vida, y algo comenzó a despertarse en lo más profundo de su ser. Al principio solo observaban, pero cuanto más tiempo permanecían allí, más difícil se volvía mantenerse separados. Semjasa contemplaba a las hijas de los hombres mientras extraían agua de los ríos, y pensaba en la libertad con la que vivían, sin conocer otro orden que el latido de sus propios corazones. Azazel a su lado murmuró que eran frágiles, pero que en ellas había una fuerza distinta, una fuerza que no se doblegaba ni siquiera ante el cielo. Los demás comenzaron a susurrar entre sí. La curiosidad se transformó en anhelo, y el anhelo lentamente en deseo. Semjasa sintió ese peso en el pecho y alzó el rostro hacia el cielo, como si buscara una voz que apagara lo que crecía en su interior. Pero solo encontró viento. Volvió entonces la mirada hacia el mundo de abajo y envidió aquello que veía. Los vigilantes ya no eran simples observadores. Se habían convertido en testigos de algo a lo que no sabían cómo resistirse. Por primera vez en la eternidad, los hijos del cielo sintieron deseo. Los días se transformaron en meses y los meses en años. Aún así, la mirada de Semjasa permanecía fija en la tierra, llena de asombro silencioso, mientras la vacilación persistía en su corazón. Finalmente, rompió la quietud. Dijo a sus hermanos que habían observado a los hombres durante demasiado tiempo, que sus vidas eran breves, pero brillaban con una luz que ellos no conocían. Preguntó si realmente era malo desear caminar entre ellos. Araquiel respondió que no era malo desearlo, pero que el acto los condenaría, porque el cielo lo había prohibido. Semjasa replicó que el cielo guardaba silencio y que tal vez ese silencio podía interpretarse como un permiso. Azazel se acercó y le dijo que temía el castigo porque pensaba que caería solo, pero que ya habían jurado juntos. Si uno caía, todos caerían. Nadie se apartaría. La mirada de Semjasa volvió a la tierra. Confesó que solo temía que al buscar el amor, trajeran la ruina. Araquiel apoyó una mano en su hombro y le recordó que la elección ya estaba hecha, que el voto había sido pronunciado y que solo quedaba terminar lo que habían comenzado. El aire se volvió denso y el silencio los envolvió. Incluso la noche parecía contener la respiración. Entonces Semjasa alzó el rostro hacia el cielo y en un susurro casi imperceptible selló el destino de todos. Que así sea.
y los vigilantes descendieron una vez más, pero esta vez no lo hicieron como observadores distantes, sino envueltos en nubes y luz, avanzando hacia la tierra que durante tanto tiempo había atraído sus miradas y conmovido sus corazones. A los ojos de los hombres aparecieron como seres altos y radiantes, y cuando las hijas de los hombres los vieron, el temblor recorrió sus cuerpos. Semjasa se acercó a una mujer junto al río. En sus ojos se reflejaba la luz de las estrellas. Con voz suave le dijo que no tuviera miedo, que la había cuidado desde el día en que nació. Ella retrocedió, estremecida, y le respondió que no era de este mundo. Semjasa asintió y confesó que no lo era, pero que esa noche había elegido caminar en él. Así fue como los vigilantes tomaron esposas entre las hijas de los hombres. Vivieron con ellas, y por primera vez el cielo y la tierra se unieron. La luz y la carne compartieron un mismo aliento. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes poderosos e incansables. Su fuerza parecía no conocer límites, y su hambre no encontraba saciedad. Gobernaban a los hombres como dioses, y la tierra temblaba bajo el peso de sus pasos. Al comienzo se alimentaban de los frutos de los campos y de las bestias de la tierra. Pero su apetito creció sin medida, y pronto se volvió incontrolable. Se alzaron contra la humanidad y devoraron aquello que antes habían gobernado. Semjasa permanecía de pie sobre una colina, contemplando los campos ardiendo a lo lejos, y se habló a sí mismo con un hilo de voz. Se preguntó cómo habían llegado a ese punto, y si aquello era realmente el fruto de su deseo de guiar y acercar a los hombres a la luz. Azazel observaba los valles incendiados, y respondió con frialdad que aquello no era más que el principio, que aún quedaban muchos secretos por revelar. Así, los vigilantes comenzaron a recorrer el mundo, cada uno entregando conocimientos que nunca habían sido destinados a manos mortales. Azazel fue el primero en hacerlo. Se movió entre los herreros y les habló del poder oculto en el metal. Les preguntó para qué limitarse a moldear arados cuando podían forjar dominio. Les mostró cómo extraer el metal del corazón de la tierra y cómo golpear el hierro hasta someterlo. Susurraba al oído de los aprendices, guiando manos temblorosas, y les decía que un hombre con espada ya no teme ni siquiera a Dios. Con el tiempo las forjas brillaron con un resplandor más intenso que el sol. Los hombres aprendieron a fabricar escudos, lanzas y armaduras, dejaron de cultivar la tierra y comenzaron a prepararse para la guerra. Pero las enseñanzas de Azazel no se detuvieron ahí. A las mujeres les ofreció el engaño de la belleza, molió gemas hasta convertirlas en polvo y les enseñó a colorear sus ojos y a adornar sus cuerpos. Les prometió que, si su rostro brillaba más que el amanecer, ningún hombre podría resistirse a su mirada. Lo que comenzó como asombro se transformó en vanidad. El oro relucía en los cuellos y los espejos se llenaron de orgullo. El deseo antes inocente se volvió hambre insaciable. Desde las montañas descendió Araquiel y enseñó los secretos de la tierra, cómo las raíces podían sanar, envenenar o atar la mente a los sueños. Les explicó que cada planta ocultaba dos rostros, uno que daba vida y otro que podía arrebatarla. Baraquiel alzó la mirada hacia la noche y trazó patrones entre las estrellas. Dijo a los pastores que no eran simples luces, sino señales y mensajes escritos en lo alto, y que quien aprendiera a leerlos conocería el futuro. Cocabel enseñó el mapa de las constelaciones, y Shamsiel reveló el curso del sol. Batariel susurró fórmulas ocultas y Tamiel mostró cómo invocar espíritus desde el viento. Aquello que una vez había estado prohibido se convirtió en arte. El mundo se volvió sabio, pero al mismo tiempo enfermizo. Las aldeas crecieron hasta ser ciudades, las ciudades se transformaron en reinos, y los reinos terminaron convertidos en campos de batalla. Los Nefilim encabezaban ejércitos de hombres armados con las herramientas que Azazel les había entregado. La tierra nunca llegaba a secarse, porque bebía la sangre tanto del cazador como del rey. Semjasa volvió a encontrarse sobre una colina, dominando la visión de la carnicería. El humo se elevaba desde las llanuras y su corazón, antes lleno de asombro, ahora se sentía pesado. Confesó que ese no era el mundo que habían imaginado, que habían querido compartir la luz, no ahogarla en sangre. Azazel a su lado sonrió apenas. Dijo que hablaba de la luz como si fuera sagrada y que el conocimiento no era ni sagrado ni maldito, sino simplemente poder, y que el poder nunca permanece quieto. Semjasa se volvió hacia él y preguntó qué quedaría cuando ese poder lo consumiera todo. Los ojos de Azazel brillaron como hierro ardiendo en el fuego. Entonces el mundo renacerá. Pero antes deberá arder, para que se revele qué es lo que puede sobrevivir. Incluso Azazel comenzó a presentir lo que se aproximaba. La tierra empezó a estremecerse, como si ya no pudiera soportar el peso del pecado que la cubría. Araquiel lo dijo en voz baja, con gravedad. La tierra gemía, recordando los pasos de los ángeles y la sangre derramada de sus hijos. Semjasa alzó la mirada hacia el cielo y susurró,
casi sin fuerzas, preguntando si aún los... I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Veía, si todavía recordaba quiénes habían sido. El cielo, sin embargo, no respondió. Por encima del mundo en llamas, los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel se encontraban ante el trono, observando el caos que se extendía abajo. El humo se elevaba desde los valles y los gritos de los hombres atravesaban las nubes. La tierra, que una vez había sido verde y viva, ahora se ahogaba en su propia sangre. Miguel fue el primero en romper el silencio. Se dirigió al Señor y dijo que el mundo creado clamaba de dolor, que los ríos corrían rojos y que los corazones de los hombres se habían endurecido como piedra. Gabriel avanzó un paso y habló de la desobediencia de los vigilantes, de cómo habían desafiado el mandato divino y caminaban entre la carne llamándolo amor, mientras sus hijos devoraban a los vivos. Advirtió que si aquello continuaba, no quedaría nada que salvar. Rafael bajó la mirada y habló con voz apagada. Dijo que la tierra gemía bajo ese peso, que incluso el viento cargaba corrupción, y que cada aliento se había convertido en una maldición. Entonces Uriel alzó la mano hacia el horizonte y advirtió que, si el cielo permanecía en silencio, el pecado se extendería más allá de la tierra, y que ni siquiera los cielos quedarían intactos. Los 4 arcángeles inclinaron la cabeza. Habían sido testigos de cómo los vigilantes habían retorcido el don de la creación, y su paciencia se había agotado. Aún así, en lo profundo de sus corazones temían lo que la ira de Dios pudiera desatar. Llamaron al Señor de toda la creación, y declararon que la tierra se estaba ahogando, que sus hijos clamaban por justicia. El trono permanecía en silencio. Miguel volvió a levantar el rostro y preguntó, casi en un susurro, si no actuaría, si no hablaría. Una quietud profunda llenó los cielos, más pesada que cualquier sonido. Entonces un viento oscuro comenzó a levantarse, arremolinándose entre las estrellas, avanzando con un propósito claro, cargado con el peso de un juicio aún no pronunciado. Gabriel fue el primero en percibirlo. Susurró que el viento había cambiado y que habían sido escuchados. Abajo los vigilantes también lo sintieron. El aire se volvió denso a su alrededor y el cielo se oscureció sobre sus ciudades. Semjaza permanecía al borde de un campo en ruinas, con las manos manchadas de polvo y ceniza, mientras Azazel observaba el horizonte y veía la tormenta formarse sobre las montañas. Azazel dijo con calma que ya venía. Semjaza cerró los ojos y respondió que, entonces era tal como lo habían temido. Entre los vigilantes los susurros se propagaron como fuego. Habían visto antes lo que la ira divina era capaz de hacer. En ese instante incluso los Nefilim, esos poderosos hijos de los ángeles, comenzaron a inquietarse. El suelo bajo sus pies tembló, como si el mundo mismo se estuviera preparando para expulsarlos. Por primera vez desde su descenso, sintieron algo que los mortales llamaban desesperación. Semjaza caminaba entre los campos vacíos, y sus ojos antes encendidos, ahora parecían vacíos. A su alrededor los demás vigilantes guardaban silencio. Con la voz quebrada, Semjaza dijo que habían querido traer luz, compartir aquello que estaba oculto, pero que ahora la tierra clamaba contra ellos. Azazel se apartó, con la mirada fija en el horizonte, y respondió que no era la tierra la que los condenaba, sino el silencio de lo alto. Semjaza se volvió hacia él y lo acusó de hablar como si nada de aquello fuera obra suya, recordándole que había enseñado el arte de la guerra, que había puesto espadas en manos de los hombres y orgullo en sus corazones. La expresión de Azazel no se alteró. Respondió con frialdad que también había enseñado a amar y preguntó quién de los dos había causado mayor ruina. Semjaza guardó silencio. Entonces uno de los vigilantes cayó de rodillas y dijo que no podían soportarlo más, que el cielo se había alejado de ellos. Imploró misericordia y sugirió que tal vez si suplicaban, él los escucharía. Semjaza volvió a mirar al cielo, donde las nubes se arremolinaban como aguas oscuras, y dijo que ya habían orado, que habían clamado pero que el cielo no respondía. Azazel negó con la cabeza y afirmó que él no escucha a los caídos. Fue entonces cuando Araquiel tomó la palabra. Dijo que aún había uno que caminaba bajo el favor del Altísimo, un hombre entre los hombres, un justo. Semjaza preguntó quién era. Araquiel respondió que se trataba de Enoc, el hijo de Jared, el que caminaba con Dios. Al oír ese nombre los demás alzaron la vista y una tenue esperanza brilló en sus ojos. Araquiel añadió que quizá él podría interceder por ellos, porque todavía escuchaba la voz del Altísimo. Si intercede por nosotros,
Tal vez el Señor recuerde lo que es la misericordia. Semjasa dudó. La sola idea de arrodillarse ante un hombre hecho de polvo le resultaba insoportable. Sin embargo, su destino estaba sellado si permanecían inmóviles. Tras un largo silencio aceptó. Dijo que así fuera y que Enoc se convirtiera en su voz. Aquella noche Enoc caminó solo por el valle. Su cabello brillaba blanco bajo la luz de la luna. Había escuchado el clamor de los vigilantes incluso antes de que lo expresaran con palabras. Cuando llegó al pie del monte Hermón, los vigilantes descendieron a su encuentro. Sus alas gigantes proyectaban sombras sobre la tierra, y hasta las montañas parecían estremecerse bajo su presencia. Enoc, sin embargo, no mostró temor. Semjasa avanzó y bajó la cabeza. Con voz contenida lo llamó hombre de Dios y confesó que habían pecado. Dijo que habían sido enviados para guiar y proteger, no para gobernar, pero que habían sido tentados. Habían tomado esposas entre los hombres y sus hijos, habían llevado la ruina sobre la tierra. Le pidió que hablara por ellos, que dijera que lo lamentaban y que deseaban ser perdonados. Azazel habló por última vez. Dijo que si existía justicia, debía existir también misericordia, y que no pedían el cielo solo paz. Enoc los observó durante un largo momento. Luego preguntó si realmente deseaban que suplicara ante el Todopoderoso. Semjasa respondió que sí, y le pidió que fuera ante él, que pronunciara sus nombres y le rogara que recordara que una vez habían sido sus hijos. Enoc avanzó con paso lento y respondió que iría, pero que no podía prometer lo que el Altísimo decidiría. Entonces fue llevado en espíritu a los reinos superiores. Las estrellas se apagaron ante sus ojos y se encontró ante el trono del Altísimo. El suelo bajo sus pies tembló con poder. Enoc presentó la súplica. Dijo que imploraban misericordia, que sus corazones estaban quebrados y que sus hijos habían caído en la locura. Aclaró que no pedían regresar a la gloria, solo perdón. Durante un instante, todo quedó en silencio. Entonces la voz del Señor llenó los cielos como una tormenta. Llamó a Enoc, justo hijo del hombre, y le ordenó escuchar. Declaró que los vigilantes no habían sido creados para habitar con la carne, que habían profanado la creación y revelado secretos que jamás estuvieron destinados a manos mortales. Le ordenó decirles que habían estado en el cielo, pero que ahora pertenecían a la tierra. Enoc inclinó la cabeza, y la voz habló de nuevo. Declaró que no les correspondía orar por los hombres, ni a los hombres orar por ellos. Les recordó que no habían sido designados para interceder por la humanidad, sino que la humanidad debía interceder por ellos. Los cielos se estremecieron ante esas palabras. Entonces el Señor continuó y le ordenó que anunciara a Semjasa y a sus compañeros que su descendencia, los gigantes de la tierra, perecería por sus propias manos. Dijo que la tierra sería purificada por el diluvio y el fuego, y que ellos serían atados en los valles de oscuridad, bajo las montañas de la tierra, hasta el día del juicio. Cuando Enoc regresó, los vigilantes lo aguardaban. En sus rostros se mezclaban la ansiedad y la esperanza. Pero la expresión de Enoc era grave. Semjasa avanzó y preguntó qué había dicho. Enoc respondió con firmeza que el Señor había hablado, que sus hijos serían destruidos y que ellos quedarían atados a la tierra hasta el día final. Dijo que no habría misericordia. Los vigilantes quedaron en silencio. Algunos lloraron sin contenerse. Otros permanecieron inmóviles, paralizados por la incredulidad. Azazel apretó los puños y preguntó si ni siquiera el arrepentimiento significaba algo. Enoc lo miró con severidad y le recordó que conocía la orden, que eligió romperla, que enseñó a los hombres lo que no debían saber, y les infundió un orgullo que los llevaría a destruirse. Afirmó que aquello no era solo un castigo, sino una consecuencia. Semjasa cayó de rodillas y aceptó que todo había terminado. Enoc asintió con tristeza y dijo que el diluvio vendría, y que con él llegaría el fin de todo lo que habían construido. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo una última vez. Les recordó que habían deseado caminar entre los hombres y que ahora ya serían bajo ellos. La figura de Enoc se desvaneció entre la niebla, dejando a los ángeles caídos solos frente a su destino. Semjasa inclinó la cabeza y apenas susurró que habían buscado amor y habían encontrado condenación. A su lado, Azazel alzó la mirada hacia el cielo que se oscurecía y murmuró que quizá aún serían necesarios cuando el mundo comenzara de nuevo. El silencio que siguió no duró mucho. Desde más allá del velo de luz descendieron 4 grandes arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, cada uno portando la orden del Todopoderoso. Los cielos se abrieron con truenos a su llegada. Ya no venían como mensajeros, sino como instrumentos de justicia. Bajo ellos el mundo yacía en ruinas. Los nefilim vagaban por los valles, elevándose por encima de los árboles, y sus rugidos hacían temblar las montañas. Los vigilantes permanecían indefensos mientras la propia tierra parecía alzarse contra ellos. Entonces la voz de Miguel rompió el silencio y anunció que la hora había llegado.
Rafael fue el primero en actuar. Descendió al corazón del desierto, donde Azazel caminaba entre los restos de su obra. A su alrededor yacían las herramientas de guerra reducidas a escombros, espadas partidas, armaduras oxidadas, cenizas de hombres que habían creído dominar el mundo. Azazel alzó la vista y habló con ironía, diciendo que el sanador venía a atar al maestro. La respuesta de Rafael fue serena y firme. Le dijo que ya había enseñado suficiente. Con un solo gesto, al tocar el suelo, cadenas de luz viviente brotaron de la arena y se enroscaron alrededor de los brazos y las alas de Azazel. El ángel forcejeó, pero las ataduras solo se tensaron. Rafael lo alzó por encima de la tierra y lo arrojó al desierto de Dudael, un lugar de piedra estéril y oscuridad. Allí le anunció que permanecería hasta que el fuego consumiera toda impureza. La tierra se abrió bajo Azazel y lo tragó por completo. Lejos de allí, Gabriel se alzaba en el campo de batalla donde los nefilim aún rugían. Elevó la mano hacia el cielo y proclamó que los destructores se destruirían a sí mismos. A su orden, la locura inundó los corazones de los gigantes. Hermano se volvió contra hermano, padre contra hijo. Los gritos llenaron el aire hasta que no quedó nadie que llorara. En lo alto, Miguel descendió a las montañas donde Semjasa y los vigilantes restantes se habían reunido. Semjasa levantó la vista y aceptó su destino, diciendo que hiciera lo que debía, que no se resistirían. La mirada de Miguel se suavizó, pues una vez había llamado hermano a Semjasa. Le recordó que había sido creado para proteger la creación, no para poseerla. Entonces Miguel extendió la mano y cadenas de fuego descendieron del cielo, atando a Semjasa y a todos los que lo habían seguido. La tierra se resquebrajó bajo sus pies y se abrió en un abismo inmenso. Miguel nombró aquel lugar como el Tártaro, la sombra bajo el mundo, y declaró que allí permanecerían hasta el día del gran ajuste de cuentas. Los ángeles atados gritaron cuando la luz se extinguió sobre ellos y la piedra se cerró, sellándolos en la oscuridad. El mundo quedó en silencio. Entonces la voz de Dios resonó en los cielos y declaró que la tierra estaba contaminada por la semilla de los que habían caído, y que las aguas debían subir para limpiar lo corrompido. Los cielos se abrieron y la lluvia no cayó en gotas, sino en torrentes. El diluvio arrasó valles y montañas por igual. Las aguas se alzaron hasta encontrarse con las nubes y toda la tierra se ahogó bajo el juicio celestial. Los cuerpos de los nefilim y las ciudades que habían levantado desaparecieron bajo las olas. Con el tiempo las aguas comenzaron a retirarse. El sol atravesó las nubes y el mundo quedó en calma, vacío pero vivo. En las profundidades de la tierra, en cavernas de oscuridad, los vigilantes esperaban, atados por la voluntad de Dios. No podían morir, pero ya no podían ver la luz. Sus voces se perdieron en el paso del tiempo. Sin embargo, sus descendientes no descansaron. Los espíritus de los gigantes, arrancados de sus cuerpos por el diluvio, vagaron por el mundo desolado. La tierra fue purificada, pero el cielo nunca volvió a brillar como antes. Y así quedó escrito: así cayeron los hijos del cielo. En su búsqueda del amor, hallaron la muerte. ¿Te ha impactado esta historia? Esto es solo el comienzo. Los vigilantes siguen atados bajo la tierra, y hay muchos más secretos por revelar. Déjame en los comentarios qué misterio bíblico quieres que investigue próximamente. ¿Azazel? ¿Los nefilim? ¿El libro de Enoc completo? Si quieres más misterios bíblicos prohibidos, suscríbete y activa la campanita. La verdad siempre ha estado ahí. Solo necesitas ojos para verla. Nos vemos en el próximo misterio.